En el mundo del fútbol hay jugadores que valen millones y hay quienes provocan guerras. Fermín López no es solo un joven talento del Barcelona, es el epicentro de una batalla que se ha librado contra los gigantes del fútbol europeo, Chelsea, Manchester United, PSG. Todos hablan español desde hace 21 años, pero hay un problema. Hansi Flick dice que no. Cuando el entrenador del Barça dice que no, más de 93 millones de dólares, sí, 500 millones de dólares, parecen suficientes para hacerle cambiar de opinión. ¿Por qué? ¿Qué hace a Fermín López tan especial? ¿Por qué el Barcelona, un club que necesita el dinero como el aire, se niega a venderlo? Esta no es solo la historia de una oferta récord, es la historia de un jugador que se convirtió en el símbolo de una nueva era en el Camp Nou y cómo en el fútbol moderno el dinero no lo compra todo. Para entender por qué el Barcelona rechaza más de 93 millones de dólares por Fermín López, tenemos que entender quién es Fermín López. No es Pedri, no es Gavi, no es un titular indiscutible, pero es algo más. Es el futuro, un futuro que el Barça no puede permitirse perder. Fermín se incorporó al primer equipo en 2023 tras destacar en el Barça Atlético con números que dejaron a todos boquiabiertos, 10 goles y 8 asistencias en solo 20 partidos. No es un 10 clásico, no es un centrocampista defensivo. Es un híbrido, un jugador que puede jugar de medio centro, incluso de falso extremo. Un perfil que le encanta a Hansi Flick, un perfil que en el fútbol actual vale más que el oro. Pero Fermín no son solo números, es actitud. Es un jugador que al entrar en el campo cambia el ritmo del partido, que no pierde el pulso en la frontal del área, que tiene una estrecha conexión telepática con Rafinha y Yamal, los otros jóvenes que están reescribiendo la historia del Barça, y sobre todo, eres un jugador que ama al club. Ojalá triunfe en el Camp Nou, que cuando le preguntan por su futuro siempre responde lo mismo: quiero dármelo. En un vestuario dividido, en un club y en medio de una crisis económica, Fermín López es un símbolo de esperanza. Finales de julio de 2025, el mercado de fichajes está en su punto más alto y entonces el Barcelona recibe las llamadas de clubes ingleses, de los gigantes Chelsea y Manchester United, y ofrecen lo mismo, 80 millones de euros, que al cambio son aproximadamente más de 93 millones de dólares. Sí, lo has oído bien. Un jugador que no es el titular indiscutible. Pero aquí está el detalle. Esta no es la primera vez que el Barça recibe una oferta millonaria por Fermín. El PSG, con Luis Enrique al mando, intentó conseguirlo por más de 65 millones de euros, unos 317 millones de dólares en junio. Pero esta vez es diferente porque 80 millones no es una oferta, es una declaración de guerra. El Barcelona, club propiedad de ambos, necesita vender. Urgente. La Liga ha establecido un límite salarial que parece imposible de cumplir. Jugadores como De Jong o Rafinha tienen salarios estratosféricos. Sin embargo, cuando llega la oferta por Fermín, Hansi Flick dice que no. ¿Por qué? Porque Flick sabe que Fermín no es un mal jugador. Esa es la parte que falta en su proyecto. Un proyecto que, tras la marcha de Lewandowski y la incertidumbre de Pedri, necesita jóvenes con proyección, jugadores que no tengan miedo, jugadores como Fermín. Pero aquí viene la pregunta del millón. ¿Es Fermín intransferible? ¿Está el Barça jugando al póker esperando que la oferta suba a 100 millones de euros, unos 625 millones de dólares? Porque en el fútbol, cuando clubes como el Chelsea y el United luchan por un jugador, el precio siempre sube. Hansi Flick tiene un problema y no es pequeño. El Barcelona necesita dinero, desesperadamente, pero también necesita reconstruir un equipo que en los últimos años ha perdido su identidad. Fermín López es pieza clave de esta reconstrucción. Junto con Yamal, Rafinha y Gavi, es uno de los jóvenes que pueden devolverle al Barça ese fútbol que lo hace grande: toque, velocidad, desborde, gol. Pero el problema de Flick es que si Fermín
se queda sin ficha, el Barça no podrá ficharlo porque sin ventas no hay compras y el equipo necesita al menos un extremo derecho y un central. La solución, vender a Casado. Sí, el otro joven español del Barça, un mediocentro con proyección, pero no tan decisivo como Fermín. El club lo valora en 30 millones de euros, unos 190 millones de dólares, una cifra que, sumada a otras ventas menores, podría permitir al Barça entrar en el mercado de invierno. Pero, de nuevo, surge la pregunta, ¿es suficiente? Porque en el fútbol moderno, 30 millones no son 80. El Barça necesita grandes cifras para volver a ser grande. Flick no es tonto. Sabes que si vendes a Fermín, el mensaje que envías es claro. El Barça no es un club para soñar, es un club para vender. Y así, en un equipo ya frágil, podría ser el golpe de gracia. Fermín López tiene 21 años, podría ser el próximo Iniesta. Podría ser otro talento desperdiciado por las malas decisiones de un club en crisis, porque, al fin y al cabo, el fútbol no perdona y el Barça, con su situación económica, está jugando con fuego. Si Fermín cae, tendrá que luchar por su puesto en un equipo donde Pedri y De Jong son intocables. Si te vas, podrías convertirte en una estrella en la Premier. Pero siempre te preguntarás, ¿me dejarías en paz? Pero hay algo que nadie dice. Fermín no se quiere ir. Ama al Barça. Sueña con ser leyenda. Y, en un mundo donde los jugadores cambian de equipo, como quienes cambian de camiseta, eso es algo raro, algo valioso. Porque al final el fútbol no es solo cuestión de dinero, es cuestión de pasión, de historia, de jugadores que se quedan cuando todos se van. Fermín podría ser uno de ellos, podría ser un nombre más en la larga lista de talentos que el Barça logró escapar por no saber esperar. La historia de Fermín López aún no ha terminado, pero una cosa es segura, este no será el último capítulo, porque en el fútbol, cuando un jugador despierta el interés de gigantes como el Chelsea y el Manchester United, algo grande está a punto de suceder. La pregunta es, ¿será en el Camp Nou o en Old Trafford o Stamford Bridge? La decisión está en manos del Barcelona y el tiempo sigue corriendo, porque en el fútbol, como en la vida, las oportunidades no son eternas y 500 millones de dólares no aparecen todos los días, pero tampoco hay jugadores como Fermín López. El Barça tiene que elegir. El mundo del fútbol espera su respuesta.